Queremos determinar la derivada de f de x igual 2xx la cantidad 7x cuadrados, 2 levantados a la cuarta potencia. No podemos distribuir este 2x, porque esto se levanta a la cuarta potencia. Así que necesitamos reconocer que tenemos un producto de dos funciones. Así que tenemos que aplicar la regla del producto. Pero también diferenciando la segunda función, debemos aplicar la regla de cadena. Para aplicar la regla del producto, dejemos la primera función igual 2x. Lo llamaremos f y dejaremos que la segunda función iguale esta cantidad al 4, y llamaremos a este g. Así que antes de encontrar cualquier derivado, vamos a encontrar la regla del producto. So f' of x será igual a la primera función que es 2xx el derivado de la segunda función. ¿Cuál es la cantidad 7x cuadrados? 2 levantados a la cuarta más la segunda función 7x cuadrados, 2. A la cuarta x la derivada de la primera función. Ahora, enfocemos en determinar este primer derivado aquí. Esta es una función compuesta, así que te dejaremos igual a la función interna. Así que dejaremos 7x cuadrados, 2 igual 1, lo que significa que toda esta función se convierte en u a la cuarta. Para diferenciar u al 4, diferenciaremos esto respecto a u y luego multiplicarlo por u' aplicando la regla de poder extendida dada a continuación. Y entonces del curso el derivado de 2x es solo 2. Así que escriba el próximo paso. Vamos a tener 2xx la derivada de u a la cuarta. Eso será 4u a la tercera. Pero en lugar de escribir u al 3, recuerda u igual 7x cuadrado, 2, x u'. Y u' es un derivado de 7x cuadrados. 2 que serían 14x más 7x cuadrados, 2 al 4 2x2. Ahora que tenemos nuestro derivado, queremos intentar simplificar esto. En esta primera parte, si podemos multiplicar 2x, 4 y 14x, será 112x cuadrados x la cantidad 7x cuadrados. 2 al tercer más el segundo producto es solo 2x la cantidad 7x cuadrados, 2 al cuarto poder. Ahora para factorar la suma, necesitamos identificar el factor común más grande. Y el mayor factor común de estos dos productos sería 2. Y entonces 3 factores de 7x cuadrados, 2. Así que queremos factorar esto de ambos de estos productos. Mirando este primer producto, si factoramos un 2 out 112x cuadrado, tenemos 56x cuadrados. Y aviso de que estamos factorando los 3 factores de 7x cuadrados, 2 hacia afuera. Así que estamos dejados con 56x cuadrados. Y luego en el segundo producto, factoramos los 2 y solo 3 factores de 7x cuadrados, 2, por lo tanto dejamos con un factor de 7x cuadrados, 2. Y el último paso es combinar como términos. Aviso como aquí tenemos 2x términos cuadrados. Así que nuestro derivado final será 2x la cantidad 7x cuadrados. 2 al tercer x. Aquí tenemos 63x cuadrados, 2, y este sería la forma factorizada de nuestro derivado. Mirando hacia atrás en lo que hicimos, aviso cómo aplicamos la regla del producto, y la regla de cadena para determinar este derivado aquí. A partir de este paso, todo es álgebra. Echemos un vistazo a dos ejemplos más que requieren tanto la regla del producto como la regla de la cadena en los próximos 2 videos. Espero que este ejemplo fue útil.